¿Qué puede hacer una editorial cuando uno de sus personajes insignia lleva por símbolo la bandera de un país cuyos lectores de esa misma nación aborrecen todo lo que representan sus colores? A esta pregunta se tuvo que enfrentar una Marvel Comics que a finales de los años 60 presenció como la mayor parte de la sociedad vivió un inédito desapego patriótico hacia los Estados Unidos, reflejado, para ellos, en las escasas ventas de las aventuras del Capitán América, un héroe recuperado por Stan Lee y Jack Kirby desde las lejanas páginas impresas durante la Segunda Guerra Mundial, que funcionó como puente generacional entre las primigenias historias superheroicas de los años 40 y las modernas colecciones de la era Marvel. Si bien al principio el renovado alter ego de Steve Rogers recibió una gran acogida tanto fuera como dentro de la misma ficción por todos los admiradores de los supers, la acelerada polarización del pueblo norteamericano y las controvertidas decisiones y medidas del gobierno respecto a la guerra de Vietnam, conflictos sociales o el manejo de ciertas informaciones llevaron a un malestar general con la nación y por ende con sus símbolos más tradicionales, incluyendo al Centinela de la Libertad. Por ello, desde finales de la década de 1960 en adelante, la Casa de las Ideas y diversos autores con el paso de los meses se vieron inmiscuidos en una complicada misión de intentar reflotar, como fuera, el desempeño comercial de los ejemplares del Capitán América, cuyo primer salvavidas y tal vez el más efectivo fuera la llegada de un nuevo compañero en las batallas, el Halcón. Tras un nuevo acuerdo de distribución e imprenta a finales de la década, Marvel pudo otorgar, por fin, series propias a algunos de sus más célebres héroes que hasta entonces se habían visto obligados a compartir cabeceras. Uno de aquellos personajes era el Capitán América, que retomó la numeración de la Edad de Oro. Tras varios números realizados por Jack Kirby o Jim Steranko, a Stan Lee se le fueron uniendo otras estrellas del bullpen como John Romita, John Buscema o Gene Colan para comenzar a desarrollar un nuevo ciclo argumental que significara el retorno de Cráneo Rojo, Ima y el Cubo Cósmico. A priori podría parecer una entretenida pero genérica aventura al estilo Marvel que comenzara a cerrar tramas de la vida del Capi, pero la introducción de un nuevo personaje cambió para siempre la concepción de la leyenda viviente. En el número 117, Cráneo Rojo, quien acababa de transmutarse en cuerpo y mente con el supersoldado gracias a los prodigios del Cubo Cósmico de Ima, ha enviado a nuestro protagonista a una isla caribeña a que intente sobrevivir del grupo de los exiliados, unos antiguos aliados del villano nazi del que ahora Steve Rogers posee la apariencia. Tras conseguir huir de ellos, Steve llega a una aldea en la que conoce a un joven afroamericano de Harlem que encontró trabajo allí, Sam Wilson, un atlético y noble entrenador de aves que mantiene un vínculo especial con su inseparable halcón, Ala Roja. En ese momento el poblado sufre el yugo de los exiliados y Sam, motivado por el que es en realidad Steve, decide hacer algo para remediarlo y bajo la identidad de un nuevo justiciero, el Halcón, termina liberando a sus vecinos y después ayuda al Capitán América a recuperar su identidad y a detener al malévolo tirano fascista de Cráneo Rojo. Todo parecía apuntar que los nuevos cómics del Capi establecerían una alegoría de la unión entre una América más tradicional, mediante la figura del Centinela de la Libertad, y de una sociedad más diversa y cambiante, ejemplificada en el Halcón. Pero aquello tardó un poco en suceder, pues Stan Lee y Gene Colan decidieron conducir a la serie por otro camino. Steve Rogers, buscando un cambio de aire, se alejó de las misiones de S.H.I.E.L.D. y de las supuestas mentiras de Sharon Carter, de quien estaba enamorado, y decidió pegarse un gran viaje en moto por las larguísimas autopistas del país, descubriendo diferentes formas de vivir el patriotismo estadounidense. Pero todo cambió gracias a un nuevo arco argumental en el que M.O.D.O.K. y otros villanos quisieron desestabilizar a nuestro protagonista, haciéndole creer que su fiel compañero Bucky había estado vivo todo este tiempo. Aunque finalmente logró escapar de este engaño, Steve concluyó que debía dejar de martirizarse por la muerte de su antiguo compinche y debía dar por fin un paso adelante, y durante el ataque de un gran robot por las calles de Harlem se alió una vez más con Sam Wilson para, ahora, conformar una unión histórica en el mundo del cómic. Ahora sí, de forma oficial y como después se reflejaría en el título de la revista, el Capitán América y el Halcón se unieron para enfrentar las injusticias, que eran muchas, de su nación.
Tras la sustitución de Colan por parte de John Romita como dibujante, las aventuras del renombrado título centraron su acción en las controversiales calles del barrio de Harlem, un importante núcleo social y cultural para la propagación del poder negro y la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Sam Wilson vivía ahí como un asistente social que por el día velaba por la seguridad de su comunidad, en especial por los más jóvenes, para que estos no cayeran en las triquiñuelas de las bandas callejeras o las mafias, a quienes intentaban detener por las noches como el Halcón junto a Ala Roja, cuando su labor civil quedaba en agua de borrajas. Al principio, el nuevo compañero del Capi no era muy bien visto, que digamos, por sus vecinos, pues estos desconfiaban constantemente del estereotipo clásico caucásico que era el Vengador estrellado. Sam no fue el primer héroe negro de este universo, pues es a Pantera Negra a quien le corresponde ese privilegio, pero sí fue un pionero en cuanto a afroamericanos se refiere. Esto, como ya hemos atisbado antes, aportó una nueva perspectiva a la colección, representando esa nueva América que buscaba cambios inmediatos, en contraposición a un tipo muy asentado de estadounidenses, herederos de los ideales provenientes del apoyo a las tropas en la Segunda Guerra Mundial y el posterior posicionamiento anticomunista de la década intermedia. El Halcón y el Capitán América no eran el clásico dúo dinámico del cómic en el que el compinche seguía a rajatabla las órdenes y decisiones de su ídolo. Aquí, Sam y Steve dialogan constantemente y ambos cuestionan las decisiones del otro, queriendo ayudarse mutuamente, pero velando por las expectativas del país de cada uno. Y es ahí cuando el Halcón se convierte en un personaje muy bien construido, pues lejos de quedarse en una mera representación bidimensional de los negros desde la perspectiva de guionistas blancos, Sam debe lidiar con diversos puntos de vista que cada uno de los personajes de la serie le plantean, desde su amigo Steve hasta su interés romántico y mucho más radical que él, Leila, que hace de puente entre los protagonistas y el lado más criminal del barrio, al igual que el otro gran personaje femenino, Sharon Carter, la agente 13, es el nexo de las tramas del Capi con Nick Furia y el resto de los agentes de S.H.I.E.L.D. Aquí cabe resaltar que al igual que Sam representa la ferviente lucha de los derechos del afroamericano, Sharon y su nuevo equipo de agentes de la fuerza femenina sirven para introducir también otro frente social abierto en la Norteamérica de finales de los 60 y principios de los 70, el feminismo. Y es así como poco a poco la nueva colección del Capitán América y el Halcón comenzó a abordar todos y cada uno de los aspectos de sus Estados Unidos contemporáneos, incluyendo una faceta mucho más retorcida que con la llegada de Sal Buscema a los lápices y especialmente de un novato Steve Englehart a los guiones terminaría desembocando en una de las etapas más recordadas del Hombre sin Tiempo. Tras debutar con un impactante primer arco en el que por fin se explicaba canónicamente quién era en realidad el Capitán América que protagonizó unos cómics durante mediados de los 50 que intentaron revitalizar al personaje y que poco o nada tenían que ver con la creación original de Simon y Kirby, lo que culminó en una bastante clara metáfora de dos Américas chocando una con la otra, Englehart retomó una trama que Lee introdujo poco antes de su marcha de la serie, en la que Steve Rogers se labró una nueva identidad como policía de Nueva York, para lo que Steve utilizó todo este ambiente policíaco fue para comenzar a mostrar los trapos sucios de la administración pública del país, confeccionando unas historias de corrupción en el cuerpo que comenzaron a hacer mella en el pensamiento siempre tan idealista del Capi con respecto a sus compatriotas. Todo esto comenzó a coincidir con un momento en el que Englehart había conseguido darle la vuelta a la situación financiera de la revista. Gracias a su arduo trabajo, el Capitán América volvía a ser popular gracias a un nuevo punto de vista planteado por el escritor que tenía como máxima hacer que el Capi se mostrase como el ideal de nación norteamericana que a todos les habían enseñado en la escuela y no en lo que los últimos dirigentes la habían convertido. Pues fue irónico que cuando más altas estuvieran las ventas del Capi fue cuando más bajo había caído la nación, por culpa de su máximo representante. Y es que durante todos estos años de la década de 1970, durante la legislatura de Richard Nixon, Estados Unidos se vio inundada por un escándalo mediático tras otro que, aglutinados, conocemos todos como el caso Watergate. Resumiendo, la administración Nixon del Partido Republicano había estado espiando a sus rivales del Partido Demócrata de cara a las siguientes elecciones generales que se saldaron con la reelección de Nixon como presidente. Con el paso de las semanas comenzaron a salir más secretos de la legislatura, a la vez que el presidente luchaba por mantener otros muchos más en las sombras. La nación, tras una constante manipulación de los medios y mentiras de Nixon, quien terminó dimitiendo antes de que lo cesaran del cargo forzosamente en 1974, sufrió un daño irreparable que repercutió en el mismísimo Centinela de la Libertad, cuyos cómics se alimentaban mes a mes de estos escándalos políticos, adaptándolos al universo Marvel en la bautizada como Saga del Imperio Secreto.
Mientras el halcón viaja a Wakanda junto al rey T'Challa para fabricar unas alas para poder volar y convertirse en algo más que un atlético hombre en mallas, pues Sam se ha cansado ya de estar a la sombra de su compañero, el Capi investiga el origen de una extraña campaña publicitaria orquestada por el comité para recuperar los valores de América, para desprestigiar su imagen del estadounidense perfecto. La creación de un supuesto nuevo héroe por parte de esta entidad, Piedra Lunar, es utilizado para increpar a Steve del asesinato de un hombre inocente durante un acto caritativo. Ello lleva a los medios a acusar al Capitán América de una serie de acontecimientos posteriores de los que debe demostrar al halcón, y a Shield que es inocente. Buscando la fuente de toda la trama, el Capi y el halcón se alían con algunos miembros de la Patrulla X, pues sospechan que las pistas que dan con el paradero del resto de integrantes del equipo que han desaparecido pueden tener algo que ver con una organización intolerante contra los superhéroes. Ello nos lleva a conocer al Imperio Secreto, una especie de secta extremista norteamericana cuyos integrantes se identifican únicamente con número, siendo el número 1, obviamente, el líder de todo. Este imperio secreto llevará a cabo un plan de acción contra la Casa Blanca, con el fin de recuperar la gloria perdida de América por culpa de la guerra de Vietnam, el escándalo Watergate y los atentados contra la nación del Capi, pero nuestro protagonista logra detenerlos en los jardines del icónico edificio de Washington DC, todos excepto al número 1, que huye hasta el despacho Oval como si conociera el recinto como la palma de su mano. Una vez allí, Steve acorrala al misterioso líder encapuchado, y es entonces cuando decide retirar la máscara del contrincante, pero una vez retirada no puede creer frente a quién está. El cómic nunca lo muestra, pues es completamente innecesario hacerlo, y nosotros tampoco lo haremos. Nos limitaremos a decir que el alto cargo administrativo toma entonces un arma y frente al gran héroe americano se vuela la sesera. El Capitán América sale entonces de la Casa Blanca sin ningún rumbo aparente, el mismo que su nación, al que en este instante parece haber dado la espalda. Steve Rogers abandonará el manto del Capitán América, pues ¿de qué servirá defender los valores de una nación a los que ella misma ha dado la espalda?